Los tres robots voladores que nadie usa. Bienvenidos a un nuevo video de War Robot en el cual hoy estamos. Mira lo que es esto. Hermoso. ¿Alguien sabe quién es este? Sí, muchos, los viejos. Los nuevos no. Mira, Arid. Hermosa pintura. Che, poco. Si yo te lo pongo así, medio del robot, decís, un robot nuevo. Mira lo que son ese tren inferior, ese voltaje. Hoy tenemos los tres robots voladores que nadie recuerda. Over. How One. Vamos directamente a la mandanga. Mira lo que es esto. Mira, mira. Era la época donde hacían diseños God, ¿sí? How One, el robot que me traicionó. Hay un video por ahí, si alguien sabe, ponga el título. Y How Queen fue la época también en donde hacían robots voladores de A3 y funcionaba uno y los dos no. Entonces vos tenías que elegir cuál era de los tres. Yo me equivoqué, creo que compré este, después compré el otro. Un desastre. Al fin de cuentas no compré el How Jun, que era el volador, que sí se acuerdan, pero esto no. Estos son los tres robots voladores que nadie recuerda y tenemos una pintura que se llama Noble. Che, esto sí lo ves así, el nuevo robot de server. Mirá lo que es este diseño, ¿eh? Hablando de diseño, estamos muy alejados del día de la fecha. Yo no sé si el señor sigue coso, pero bueno. Hablando del señor, Tamer, full Tamer, módulos nada, porque fíjate que en esta época los robots, yo pensé que no eran tan viejos. No tenían 3 slots de módulos. Estamos muy mal acá. No siquiera sé si hay piloto. Después tenemos el How One, que sí tiene piloto. Le puse un drone así nomás, no importa. El drone cuadradito, el nuevo en el T-Server. Suscríbete, dale like. Viene a ser el Muromets. Mirá cómo me mandan mensajes. Me puse a grabar y me mandan mensajes. Tenemos esta que es buenísima. La Venator. La Vena... Uff. Es que estos son robots buenos, loco. Mirá que da cosa linda verlos. Mira. Apreciarlo en toda su categoría. Mira. Y cuando vuela se le eriza esto. Como, no tiene sentido. Y el How Queen, que también cuando vuela se le abren y hacen un montón de animaciones espectaculares. Para esto nos van a acompañar un gran ejército de Spectre Borg. No, Spectre Hurricane. Full 12. Sin drone. Y, bueno, los módulos Clocking Unit para que no me vean que yo les disparo. Y Raven, por supuesto. Las dos insignias, los dos caballitos de batalla que tenemos prácticamente una medalla en el pecho. Y ahí atrás el Ox Minos por si se complican las cosas. Ahora, antes de pasar al gameplay. Ay, no les dejé encuesta. Bueno, no importa. Olvídate el número que dice ahí. Decime si estás comentando en 2024. ¿Qué problema hay con el How Queen? ¿Qué problema hay con el How One? ¿Y qué problema hay con el Over? Que son muy débiles. Estamos utilizando. Miren esto. Mucha gente ni sabe qué es esto. Mira. How One inflige daños de habilidad aumentado. ¿Cuál es la habilidad del daño? Te tira cositas como el Orochi de acá. Cuando vuela. Y tiene puntos de defensa en el aire. Por eso le hemos puesto el armadillo. Para ganar más puntos de defensa en el piso y después en el aire que no nos den masa. Y obviamente las armas, a ver si podemos hacer algo. Punto en contrario de utilizar estas armas, inclusive en un Over nivel 2, que al usar estas armas, aunque la gente lo quiera negar y los desarrolladores sepan que estoy diciendo la verdad, al utilizar armas de diferente nivel te van a salir enemigos que tengan las mismas armas. Niéguenlo hasta el hartazgo, vayan e investiguen el código dentro del juego y sabrán que esto es verdad acá y en todos los videojuegos porque es la lógica del desarrollo de los videojuegos. How Queen también le pusimos esto. Son muy complicadas, cada vez está más complicados hacer mira con estas armas. Le podés disparar, por ejemplo, vos le apuntás al robot acá, mientras está el cuadrado, viste el cuadrado ese que te pone War Robot, con esos bordecitos, le disparas. Te moves un poquito acá y ya la bala va acá y disparas toda la carga. Porque claro, una ventaja es que dispara estas armas, este tipo de armas disparan toda la carga de una. Pero mientras, si no le pegas acá. Y chao, no se te acomoda. Es como que hay un pixel que se te pega o se te despega. Eso es un sistema puesto a propósito para que más adelante ya estas armas sigan teniendo el daño, no se nerfen, pero es que ya no le pegas un tiro. No, Fede, tú que eres manco. Claro, sí, va a salir la gente que usa Over en Liga Campeón y tiene un hangar full Over Ultimate. ¿Esta le mostramos la pintura? Sí, bueno. Vamos a ver cómo funciona. Es cierto que cada 1000 años, es más, cada más años de lo que aparece un Cossack, aparece un Over legendario. Esto no es broma, esto no es chiste, no es parodia ni nada. Aparece un Over en partida. Te puede pasar tal vez una vez cada 2 años, no sé. Muy poca gente le pasa. Aparece un Over en tu partida
equipo enemigo siempre, por lo menos hasta lo que me ha pasado a mí, pero el over es casi inmortal o inmortal. Tiene armas, bueno, sí, te puede pegar, depende de lo que vos tenés. Pero vos le pegues con lo que le pegues, al over no le haces nada. Desmiéntanlo y confírmenme acá en comentarios si no es cierto que cada tanto, cada mucho, aparece un over. Calculo que hay mucha gente que le va a decir, no, porque no le pasó. Pero a aquellos que les pasó cruzarse con un over después de 1000 años y que ese over sea totalmente OP. No vamos a hablar del evento, vamos directamente a la batallita. Bueno, ladies and gentlemen, así es como se ve un hangar de 1974. Sale over y allá adelante tenemos full crisis. ¿Sabes cómo me van a dar, no? ¿Qué hace el over, Fede? ¡Vuela! Y se pone a expensas de que todo le tiren. Y nadie tiró. Bien. Disparo manual. 29.000 de vida me dejaron. Claro, este bicho funcionaba bien cuando le tenía que disparar a los Leo. Mira. Hermoso, bien. Hao One, este no me lo van a sandunguear. Este ya lo sé jugar bien. Muy bien, tenemos un módulo activo que al final le cambiaron lo que significaba el módulo activo ese. Hao One por aquí. Hay mucho crisis. Termina siendo OP el crisis cambiándole las armas. No voy a salir volando porque me van a ignorar los puntos de defensa y toda la movida. Tampoco tenemos curveada. Vamos a esperar que nuestro equipo... Bueno. He visto... Aunque usted no lo cree... ¡Ay, qué fuerte! No me la contés. Dale, Hao One. Hao One, ¿qué haces? He visto Imugis con tulumbas y piñata. Tremendo. Sale Hao Queen. Ahora sí, el mejor robot volador. Claro, ¿por qué son los 3 robots voladores que nadie recuerda? Es porque nadie recuerda, porque nadie usa. Porque nadie usa esto. Claro, si no sirven para nada. Dios mío, hasta una talla sirve más que esto. Claro, porque esto tiene la habilidad de volar. Entonces, usar un robot que tiene una habilidad y no usar la habilidad sería medio contradictorio. Aunque puede pasar. Hagamos de cuenta que no volamos con este. Y jugamos como que tenemos... Como que si fuésemos un Kepri. Acá sí podemos volar porque tenemos el coliseo detrás. No sé si vuelo tan alto. Mira el rayito. ¡Ay, no! Es que son muy... ¿Ves que se despega el arma? Se despega, no sé cómo explicarlo. Se despega el disparo de la Tamer. Hay que aprenderse de memoria, loco. Mira. ¿Qué vas a hacer contra un Opion? El Opion va a vivir hasta el 2028, mínimo. El Opion... Si alguien merece un nerfeo directo, es el Opion. Nerfeo directo es el Opion. Ya lo Chocochi, con que le hagas un counter ya está. ¿Ves? Mira, no pega el arma ahí, porque hay un borde. Cosa que otras armas sí pegarían. ¿Quién iba a pensar que iba a durar más con este? No, mira el Opion. Es que el Opion no hay con qué darlo. Es el mejor robot en la historia de War Robot. Niéguenmelo en comentarios. Níguenlo. Mire los Chocochi. ¿Me tapa el coliseo? Sí, Me gusta que me ignoren un poquito. Un poquito. Mira con qué me tiran. Me obligan a sacar el arma secreta Raven. No, bueno. ¿Por qué? Ahí tenés la respuesta. ¿Por qué? Los robots olvidados. Que nadie recuerda, que nadie usa, que nadie quiere, que a nadie le gustan. Te van a decir, no, sí, yo tengo... Mentiroso. Te sentís mal. Con el Raven duramos más, mira. Y voy a saltar. ¡Boing! Y vamos a tirarle una... Me cambia la mira, ¿te das cuenta? No hay 400 metros de acá a ahí. ¿Te das cuenta lo que digo? De acá a ahí no hay 400 metros. Sin embargo, fíjate después en otro mapa. ¿Por qué? Y mira, no baja la distancia, mira. ¡Ay, Dios! ¡Qué increíble! Después de Yamanta o de la base al coso hay 3 metros. Hay 3 metros. ¡Qué mentiroso! Qué lindo que pega esto. Qué linda invisibilidad que me pegué. Qué lindo antisigilo que tenés. Y me obligás a sacar al más grande de todos. Diego Armando Maraez de Spectre. Ojo. Le pegamos allá. ¡Ay, Dios santo y la Virgen! Le hice todo el daño. Están las 4 al 12. Están las 4 al 12. Tac. Mira, el Spectre hizo más
No le tires, te das cuenta que la gente al día del 2029, la gente todavía no sabe usar el charanga. Esto es increíble de increíbilidad. No me tiré, nene. ¿Y ahora cómo salimos de acá? En 20 segundos con un salto, pero si no... Con Shield Breaker. El Shield Breaker no funciona, no sé si se dieron cuenta que por más que aprietes el Shield Breaker, le tenés que bajar el escudo lo mismo. Qué raro, y nadie dijo nada. ¡No, un gordo infla! Adiós, payaso. Sabía que te ibas a transformar apenas mirara para la izquierda. ¡No! ¡Huye, huye! ¿Sos suscriptor mío? No, que va a ser suscriptor este. Me está pinchando. Nah, todos opio. Ay. Me va a venir a buscar. Nah, chicos. Desastre. Bueno, vamos a capturar la baliza rapidísimo. Dios. Vamos, gordo. A ver si es tan rápido en el aire. Nah. Ha cambiado mucho War Robot desde que cambió War Robot. Ha cambiado mucho War Robot desde que cambió. No, no hay forma de capturar una baliza ni siquiera con estos robots. Bueno, vamos a disparar ahí. A ver, ¿hacemos algo? Bien, el Ochocochi nos dispara. Nah, el Ochocochi dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le reiniciaron el juego. Sale Over, el mejor robot. El robot olvidado, el volador. El que nadie recuerda. Dios mío. A ver, ¿hacemos algo? Mire el Over, tiene una buena habilidad. Tiene un dron especial. Bien. Voy a volar para esquivar los disparos, por supuesto. Mi habilidad volatoria hace eso. Perfecto, para que me disparen. Me encanta cómo nerfearon la habilidad de volar. Sale Hawkwind. Me tiro un orbital. Activo la habilidad vuelo modo avión. Modo avión el que me lo van a pagar al celular. Bueno. Listo, de allá me va. Listo. Sale Spectre, al fin de cuentas vamos a jugar con el Spectre. El único que vale la pena en este lío. Tac. ¿Que le devolvieron un par de segundos o al final era todo marketing? ¿Le devolvieron algo o no? Bueno, el Lynx está completamente fuera de sentido. El Lynx y el Crisis, bien usados, ¿no? Porque después el Lynx lo matas en un segundo. Adiós. Claro, ¿ves? El Lynx tenés que estar con invisibilidad, con face shift y con el escudo. Si no, pimba. Ahí lo matan, mira. Mira. No lo mataron. Oh, Dios. Muy lindo, L. Méndez. Tac. ¿Te puedes saltar? Sí, de acá a 45 minutos. Mira el Shieldbreaker. 3, 2. Ay, no. Salta. A mí me destruye con un orbital. Si tuviera unas Vortex, ¿sabe cómo te doy, nene? A ver, otra vez me pasa lo mismo. Es que encima se hace invisible tan rápido. ¡Ah, no! Se tildaba War Robot. No me puedo mover. Ahí está. Por favor, maten a ese gordo. Y se cura. Bueno, me voy. Me voy. No, al final nada que ver. Este no es un volador, Este no es un volador. ¿Qué opinan en comentarios? ¿Es mejor el Spectre o cualquiera de los anteriores tres? Toma, mira. Shieldbreaker y mira cómo le tengo que bajar el escudo. Inclusive, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Si tengo Shieldbreaker. No, debería ignorar el escudo. Sin embargo, por más que apriete Shieldbreaker y gaste las pilas, tenés que bajarle el escudo. Me huele a que te metieron el dedito, no dijiste nada y te gustó. No. Me huele a que... No, pero sí. No, pero sí. Raven sobreviviendo a la nueva era. De pequeña... Mira, 400 metros. ¿De qué? 400 metros de acá al puente. Lo hago en 2 pasos. O sea que yo salto 400 metros. El Spectre salta 400 metros. El Spectre... Nah, dejen de molestar. Dios mío, bueno. Claro, mira, yo salté 400 metros ya. Sí, claro. Mira, sigue habiendo 400 metros. ¿Pero qué está pasando? Nah, bueno. Hagan lo que quieran. Sale Ox Minos para resolver la partida.
está sucediendo? No lo puedo creer. ¿Qué es lo que está sucediendo en Wakanda? El Ox Minus tiene una presencia. A mí no me gusta tanto este robot, no soy favorito ni coso. Pero es que se nota que el Ox Minus, o sea, no es que sea bueno, ni que sea malo, ni que sea el mejor, ni que sea el peor. Pero vos lo ves el robot y sentís, estoy piloteando un robot. Y estoy piloteando un robot muerto. Señoras y señores, Hao Wan, Over y Hao Queen seguirán siendo los 3 robots voladores olvidados que nadie recuerda en War Robot. Déjame en comentarios por qué. Hasta la próxima.